¿Cómo estás viendo el proceso electoral argentino? ¿Qué expectativa tenés? Mm, Mira, América Latina y Argentina como parte de América Latina fue, fue el lugar geográfico del mundo donde estalló de manera adelantada lo que luego iba a suceder a nivel del mundo. Este debilitamiento de la narrativa neoliberal se ha de dar con más fuerza en América Latina a inicios del siglo XXI. Por eso América Latina despierta o nace al siglo XXI en medio de revueltas y de emergencia de procesos progresistas. Y se plantean un conjunto de transformaciones en Argentina, en Bolivia, en Brasil, en, en Uruguay, en, en Venezuela, en Ecuador, etc. Y llevan adelante una serie de transformaciones. Se adelantan al mundo, comienzan a aplicar políticas híbridas, políticas económicas híbridas. Es decir, libre mercado donde me va bien, proteccionismo donde necesito. Redistribución de la riqueza para volver a cuestionar a las personas. Unos nacionalizan ciertas empresas, otras implementan programas sociales para mejorar la calidad de vida de la gente más humilde, mejora la educación, mejora la salud, etc. Políticas híbridas, que es, digamos, por donde parece que iría la solución del nuevo modelo de acumulación y de legitimación del mundo. Pero lo hace aislado regionalmente. El mundo, mientras eso sucedía, el mundo seguía bailando al ritmo del neoliberalismo. A partir del 2008, 2009, el resto del mundo, los países occidentales más desarrollados, comienzan a tener tropiezos. La crisis de las hipotecas subprime del 2008 y luego con con la pandemia del COVID y luego con la guerra a Ucrania, el mundo y los países del norte comienzan a bajarle la velocidad a sus reformas neoliberales y a combinar políticas proteccionistas, lo que el premio Nobel Krugman ha llamado nacionalismo económico. Comienzan a retraer, y en la competencia contra China, comienzan a retraer cadenas de valor, comienzan a tener un Estado más activo que imprime dinero para salvar las empresas, para levantar la economía, para superar la crisis. Implementan políticas de reindustrialización segmentada de sus países. Lo que hizo América Latina entre los años 2001 hasta el 2009-10 comienza a hacer el resto del mundo. Pero en América Latina y en Argentina, estas reformas adelantadas cumplieron un ciclo y tuvieron que resistir un entorno adverso. Pero cuando el entorno se vuelve más amigable, el entorno mundial comienza a ser más amigable, las reformas que implementó América Latina y Argentina encuentran límites temporales. Habían durado 10 años, que no es poco. En otros países, 15 años, que no es poco. Y comienzan a encontrar límites temporales. ¿Cuáles son esos límites temporales? Que se distribuyó riqueza, pero no se produjo nueva riqueza para darle sostenibilidad a la producción de la riqueza. Es decir, cambiamos el uso del excedente, que está muy bien para mayor justicia social, pero no cambiamos la manera de producir el excedente, para que esa redistribución sea sostenible independientemente del, del, de la montaña rusa de los precios internacionales de nuestras mercancías que exportamos. Uh, en otros casos, fruto de estas transformaciones de políticas sociales en América Latina, se creó una nueva realidad social.
Pongo el caso de Bolivia. En Bolivia hemos sacado al 30% a la gente de la pobreza, fundamentalmente sectores indígenas, populares, 30% de la población. Pues ese 30% de la población que antes tenía un tipo de expectativas, cuando era pobre, un tipo de asociatividad y de experiencia, cuando sale de la pobreza, no es que se vuelve rico, sino mejora sus condiciones de vida. Pero al mejorar sus condiciones de vida, cambia sus expectativas, cambia su trayectoria aspiracional. El conjunto de reformas que los gobiernos progresistas latinoamericanos, incluido Argentina, aplicaron tras los estallidos sociales y el debilitamiento del orden liberal en el continente, les permitió un conjunto de transformaciones redistributivas, en algunos casos productivas, de una década, década y media, pero un entorno externo contrario, muy neoliberal. Cuando ese entorno externo mundial comienza a debilitarse en su lógica neoliberal, como sucede ahora con Europa, con Estados Unidos, que están comenzando a aplicar políticas de carácter proteccionista, de revitalizar el papel del Estado como protector social, como impulsor de políticas industriales, etcétera. Cuando sucede eso, en América Latina, esas reformas iniciales entran en una etapa de agotamiento. Agotamiento por cumplimiento, no por incumplimiento. Cumplieron la misión que se propusieron, mejorar la distribución de la riqueza, sacar a mucha gente de la pobreza, mejorar las relaciones de intercambio y de uso del excedente con el mundo exterior, uh, reconocimiento de derechos y ampliación de derechos de pueblos indígenas, de mujeres, etcétera. Pero comienzan a agotarse esas reformas y especialmente en el ámbito económico no pueden mantenerse porque dependían mucho de los precios altos de las materias primas. Y entonces sucede algo paradójico. El progresismo latinoamericano que nació solo se encuentra con una emergencia de un progresismo ligero a nivel del mundo, pero cuando este progresismo latinoamericano está entrando en una fase de declive, en su primera ola, en sus primeras reformas. Y por eso está dándose ahorita en América Latina y en Argentina en particular la emergencia de propuestas ultraconservadoras que le proponen a la ciudadanía que esto que el progresismo no ha podido solucionar, se va a solucionar regresando a esas políticas fósiles de los años 90, ¿no? Con un mercado libre, duro, con una contracción del Estado hasta reducirlo al mínimo, que era lo que se hizo en los años 90 en el mundo entero. Entonces, sucede algo paradójico. Surgen estas propuestas conservadoras de manera anacrónica, cuando ya en el mundo esas políticas neoliberales, paleoneoliberales, están siendo dejadas de lado para buscar más bien políticas híbridas, mixtas de proteccionismo y libre cambio. En Argentina, en Chile, también en Bolivia en parte, han surgido este tipo de reacciones neoconservadoras muy autoritarias, retrógradas y casi fosilizadas hacia un tipo de neoliberalismo eh, original que el mundo entero ya lo ha abandonado y que ellos ahora ya no buscan imponerlo de manera democrática, consensuando como lo hicieron en los años 80 y 90, sino a palos, mediante políticas duras de seguridad, de autoridad del Estado. Es decir, va a haber Estado no para lo social, va a haber Estado para la fuerza. Y la economía se va a encargar la libre empresa. Y entonces
Por una parte, eso está poniéndose a prueba en las elecciones de Argentina. Se puso a prueba recientemente en la elección en, eh, en Brasil, también en Colombia. Se va a poner a prueba eh, también en las elecciones en Ecuador, que van a ser en agosto. Y por otro lado, un progresismo que ha cumplido con relativo éxito sus primeras reformas, pero que ahora está en el tránsito a la necesidad de unas reformas de segunda generación del progresismo, ¿no? Que vayan al tema de la producción, no solamente al tema de los derechos, que hay que ampliarlos, sino que vayan al tema de la producción, que permitan sostener en el tiempo esa distribución de la riqueza y esas políticas de justicia social. Entonces, yo creo que Argentina va a ser un escenario de la confrontación de estas tendencias. Los límites de las reformas de primera generación del progresismo, la necesidad rápida de reconstruir o de proponer políticas de segunda generación concretas, prácticas, creíbles, que le devuelvan a las personas la certidumbre en torno a la solidaridad y la justicia, pero con certidumbre, y políticas muy conservadoras que ofrecen una certidumbre a la población en base a el libre mercado y el autoritarismo. Entonces, eso se va a poner a prueba en Argentina y quienes han trabajado más su planteamiento de reformas en la perspectiva de un proyecto que intenta darle certidumbre a la población son las fuerzas conservadoras. Y el progresismo muy tardemente, de manera muy tardada, muy lenta, está intentando reaccionar para plantearle a su población certidumbre en torno a sus angustias, pero por el lado de la justicia social y de la distribución. En particular, yo creo que va a ser decisivo para Argentina quién tiene la propuesta más creíble, más rápida de resolver la inflación. Mm. La inflación es una angustia que recorre el día a día de las personas. Cada vez que uno mete la mano al bolsillo y saca dinero para cualquier compra, el pan, el metro, el dulce, el helado para el nene, una empanada, un tomate, cada vez que saca el dinero, ese dinero se diluye como agua, se escapa. Bien diga a las personas, ese dinero que tú agarres en tu mano no se va a diluir como el agua ni como el humo, es el que va a tener más opciones de poder llevarse la adhesión social. Entonces, es un momento muy complicado porque en cierta medida en Argentina está adelantando una batalla que la va a enfrentar el resto del progresismo en las siguientes elecciones. Si es capaz de proponer unas transformaciones de segunda generación que le den un nuevo impulso al progresismo, o si va simplemente quedarse con el recuerdo de las reformas de la primera generación del progresismo, que desde mi punto de vista ya no alcanzan para lograr la adhesión de la sociedad. Um, el recuerdo de las buenas cosas que se hizo ya no es suficiente para, para lograr la confianza y capturar la expectativa de las personas. Se requiere audacia. La derecha lo está teniendo. Hay una derecha autoritaria, antidemocrática, pero audaz, concreta, práctica. Y del lado del progresismo, eh, nunca es tarde. Tenemos que tener la capacidad de transitar de este estupor en el cual estamos ahorita viviendo a propuestas prácticas, concretas, que vayan a los problemas directos de la gente y a resolverlos con fuerza, con autoridad, democráticamente, eh,
en la perspectiva de justicia social. Y este mismo problema va a enfrentar Bolivia el 2025, este mismo problema va a enfrentar Ecuador en agosto, este mismo problema va a enfrentar Lula o el PT de aquí a 4 años, este mismo problema va a enfrentar Uruguay el año que viene, etcétera. Este mismo problema va a enfrentar México el año que viene también. Ese mismo problema de si el progresismo tiene la fuerza de renovar con vigor su propuesta de justicia social con con nuevas iniciativas o si va a quedar estancado en el recuerdo de las reformas de primera generación que hoy por hoy ya no resuelven los problemas de la gente. Álvaro, ¿qué caracterización harías de Cristina Fernández? No, no me pidas eso. No, no, no soy un conocedor de la historia, pero lo que te puedo decir es que uh, ella es una líder carismática, en el sentido beberiano del término, ¿no? Es decir, es una persona que surgió en un momento de debacle social, una persona con la patria en el corazón y que en su momento, junto con el presidente Néstor, tenían un horizonte a donde llevar a su sociedad. Con una irrefrenable voluntad de poder, de mando y de decisión. ¿Por qué les cuento eso de que tenían la patria en el corazón? Les cuento yo una anécdota, porque a mí me tocó venir muchas veces cuando el presidente Néstor estaba en ejercicio y luego la presidenta Cristina para resolver los temas del gas. Saben que Bolivia le vende gas a Argentina desde inicios de los años 2000. Me tocaba a mí resolver los temas de pagos, volúmenes, etcétera. Y a mí me dio la talla de lo que era Cristina cuando, sentado en su mesa, en su despacho, ella, el ministro de, no sé si era de Economías o del tema energético, habían dos ministros al lado, hablando de 300 millones, 500 millones de dólares, de cuándo van a ser los pagos, los volúmenes, 16 millones de metros cúbicos, cifras grandes. Estábamos resolviendo temas del pago de cifras de cerca de 500 millones de dólares. Acabamos eso, lo resolvimos bien, y antes de que se vaya el ministro, le detiene al ministro y le dice, oye, señor X, como se llamara, o compañero X, ¿y qué es de las becas para esos jóvenes de Río Cuarto? Esas 6 becas que tenías que garantizar para que se vayan a estudiar a no sé dónde, un posgrado. Eso me dio la talla de la presidenta. Tenía en su mente el mundo macro de la economía, de las reservas internacionales, del comercio, de las deudas, de los volúmenes de gas, y tenía el último detalle de 4 becas para una población alejadísima de Buenos Aires, estaban en su cabeza. Las dos cosas estaban en su cabeza. Es decir, tenía la patria en su corazón. Tiene la patria en su corazón. Eso no es común. Eso no es común. ¿No? Y lo mismo, luego me tocó al otro ministro, y dime qué pasó con la construcción de esa escuela, tenían que colocarle unos vidrios para que no entre la luz porque les llega directamente a la cara a los niños. Era una cosa fantástica, lo mismo que yo lo veía en Evo. Evo te podía hablar de las cosas macro, de cómo pasar a producir 8.000 millones de megavatios y construir 5.000 kilómetros de carreteras, a hablarte del premio para el niño que había sido campeón de ajedrez el anterior semana en la localidad de Achica Arriba, en un pueblito pequeñísimo del altiplano. Esos líderes son espectaculares. Tienen lo macro y lo micro. Tienen el territorio de su patria y de sus angustias, la tienen interiorizada. Entonces, eso es Cristina para mí.
y por lo tanto la profunda admiración que siento por ella. He conocido otros gobernantes, he conocido al presidente Macri, he conocido a otros presidentes conservadores y de izquierda, y solo pocos, como Cristina y Evo, a su modo, uh, tienen, tienen esa singularidad del líder carismático, con una profunda voluntad de a dónde dirigir su país y el país entero en sus neuronas, ¿no? Um, y eso para mí es admirable. Pero a la vez, siento en las últimas charlas que he tenido, y creo que ella ha sido muy honesta, solamente que los compañeros que están con ella a veces no le quieren entender, no quieren entender la solidez de sus palabras, que ella ha dicho, oye, yo hice esto y hasta ahí llego, y hasta ahí llegué. Tuve respuestas en su momento y mis respuestas llegaron hasta aquí. Y para adelante ya no tengo yo las respuestas. Y les corresponde a otros encontrar las respuestas para lo que corresponde de aquí para adelante. Y aún en esa confesión transparente y honesta de hasta dónde puede llegar a ella, cuáles son sus límites, te muestra la grandeza de lo líder que es, ¿no? Porque cuesta asumir, es muy difícil asumir que uno no tiene las respuestas para ahora. Por lo general, uno intenta sacar de la manga las cosas para salir al paso. Solamente líderes con, con mucha, con mucha condensación histórica, son capaces de tener esa brillante lucidez de decir, estos son mis límites. Y para adelante corresponde a otros compañeros producir las transformaciones, dirigir, organizar las transformaciones que permitan que este proyecto continúe en favor de la gente humilde. Es un límite de, eh, de una fase del progresismo que tiene que dar lugar a una nueva fase del progresismo. Ujú. Ya que estamos hablando de líderes y ya que mencionaste a Evo, el proceso histórico que llevó adelante Evo Morales y que te tuvo a vos como vicepresidente, fue quizás la experiencia política con reformas estructurales más profundas en la región por esos años. ¿Cuál de todas las medidas de gobierno que tomaron pensás que fue la que más molestó al establishment? Mm, yo diría que son dos, si me permites dos, Sergio. La primera es que indios gobiernen Bolivia, porque eso trastocó un orden natural casi cósmico del mundo de las élites coloniales de mi país. Educadas, entrenadas, gestualizadas en torno a la subordinación del indio, que está para tareas domésticas, para tareas manuales subordinadas, para obedecer, para ser maltratado, para ser denigrado, como un orden natural del mundo. El mundo racializado fue asumido como un orden natural de las cosas, de la realidad, del cosmos, de la naturaleza. Y cuando aparecen indígenas que se sublevan, que desconocen esa autoridad
y que luego colocan a un presidente y colocan a unos ministros y a unos gobernadores y a unos diputados y a unos gerentes de empresa y unos gerentes de gobernaciones y a unos cancilleres y a unos embajadores, sienten que el orden moral del mundo se ha desquiciado. Podían aguantar que se les quite parte de su riqueza mediante impuestos, pero el orden moral del mundo, ese sentido común más profundo, arraigado y atornillado en la vida de las élites bolivianas, es el que ha sido conmovido y el que más odio ha desatado. Y por eso el 2019 querían venganza, querían destrozar a ese indio que simbolizaba este orden del mundo puesto de cabeza. Querían arrastrar el cuerpo de Evo, querían descuartizarlo, como descuartizaron hace 200 años atrás el cuerpo de Tupac Katari, sacándole la cabeza, los brazos a un lado, las piernas a otro lado, para que nunca más vuelva a repetirse la osadía de indios gobernando. Eso querían hacer con Evo. Y eso no le perdonan. Hasta el día de hoy no le perdonan. Esa osadía histórica de haber descolonizado el orden político, el orden económico, el orden cultural de mi país. Eso es lo que más odio visceral, profundo, irracional ha desatado en las élites bolivianas. Y el segundo, evidentemente, es la nacionalización del gas, de la electricidad, de las telecomunicaciones y de la minería que llevamos adelante, porque eso les arrebató. Se les arrebató eh, esa, ese disfrute del excedente que generaban estos recursos junto con empresarios extranjeros, ¿no? Había una élite boliviana que usufructuaba como segundón en la repartición de bienes de estas riquezas. Y también les dolió, y por eso cuando se da el golpe de Estado del 2019, una de las cosas que intentan hacer es desmontar los procesos de nacionalización asfixiando, ¿no? Cierran válvulas, arruinan empresas de industrialización que teníamos, eh, eh, despiden personal, comienzan a renegociar contratos. No les alcanzó el tiempo para destruir la nacionalización, pero ese era el objetivo central en términos económicos. Yo considero esos dos son lo que más resentimiento y odio han desatado en las élites bolivianas, indios gobernando y haber nacionalizado el principal generador de excedente económico de mi país. Ya que mencionaste el golpe del 2019, visto en perspectiva, ¿se podría haber hecho algo para profundizar el modelo que ustedes llevaron adelante y poner a ese proceso de alguna manera a reparo de estos zarpazos fascistas? Sí, sin duda. Um, Cuando uno ve de manera autocrítica las cosas que se podía haber hecho y había varias cosas que se tenía que haber hecho. Una de ellas es expandir el control del Estado en la agroindustria, que es la fuente y el motor de las élites y de las oligarquías regionales fascistoides de Bolivia. Había que haber extendido, y teníamos cierto control, había que haber extendido ese control. Um, y mayor presencia del Estado en ese circuito de la agroindustria, fundamentalmente de la soya. La segunda cosa que había que haber hecho era haber ajustado más rápidamente el tema de, de los paraísos fiscales. Una comisión parlamentaria investigó a decenas de empresas
que habían depositado sus recursos en paraísos fiscales para no pagar impuestos en Bolivia. Pero tardamos en tomar decisiones en cuanto a ajustar obligatoriedad de repatriación de ese dinero y si no, un conjunto de multas por evasión de impuestos. No lo hicimos con la rapidez suficiente y ellos actuaron más rápidamente para llevar adelante el golpe y, entre otras cosas, impedir que hagamos este ajuste impositivo. Y eran básicamente fortunas de oligarquía, de las oligarquías cruceñas y paceñas, ¿no? Todas ellas golpistas que financiaron el golpe. Y la tercera cosa era un mejor, una, una reforma más audaz en los mandos militares, que fueron decisivos a la hora del golpe, ¿no? Las movilizaciones de los sectores medios y de las clases medias, altas, se las podía contener y permitir que lo hicieran un mes más si querían. Pero lo que definió el giro del golpe fue las Fuerzas Armadas, que se pasaron al otro lado, las comandancias. Y ahí nosotros confiamos más en el origen social, que lo habíamos transformado, y no tanto en la conciencia social, porque no siempre vienen juntos. Nos esforzamos para que llegaran a generales y a coroneles gente que provenía de familias populares, que venían del campo, en algunos casos de sectores indígenas, pero no había sido suficiente. Ellos fueron los peores. También se requería conciencia social. Conciencia social que no siempre viene por tu origen social y que lo puedes probar a lo largo de tu trayectoria, ¿no? Donde te educaron, si fuiste a los cursos de formación en Colombia o en Miami, donde están estudiando tus hijos, donde están tus recursos, donde viajas. En la historia de vida de las personas y de los comandantes no puedes saber hacia dónde se inclinan sus preferencias ideológicas. Eso, no, eso lo dejamos de lado. Y nos confiamos mucho en el origen social, que venían del campo, que eran de provincia, y mostró que no, mostró que aún con origen social popular, si ustedes quieren, podían codearse muy bien y ser incorporados provisionalmente en la mesa de la oligarquía para disparar contra la gente a fin de proteger esos intereses oligárquicos. Ya en el tramo final de esta conversación y para tener una semblanza más completa tuya, te pregunto, ¿en qué pensadores y artistas latinoamericanos te ves mejor representado? No, es una pregunta muy compleja porque es temático. En, en un torno a un tema hay tal autor que me llama mucho la atención. En torno a otro tema de la historia es otro autor que me llama la atención. No hay así como un autor global que yo diría, encuentro en él el gran referente, no. Bueno, te Me hago más alimento fácil la mucho. pregunta. Te hago más fácil la pregunta, Álvaro. Sí, ¿Con qué autor te gustaría ahora sentarte a tomar un café? con muchos. Em, pero no me has cambiado la pregunta porque, mira, ahora estoy muy interesado en temas de economía, pero hace 2 años estaba mucho más por la redacción del libro, estaba más interesado en los temas de los esquemas cognitivos de las personas. Y entonces ahí encontraba un autor argentino, otro colombiano, otro mexicano y otro español que me hubiera encantado, hubiera dado 5 dedos para reunirme con ellos. Y ahora estoy más preocupado del tema de la economía. Entonces, varía con el tiempo y según los temas, los autores que me llaman la atención. Pero permíteme decirte algo que lo he vivido y lo he expresado públicamente en algún lugar. Mm,
creo que el pensamiento, la intelectualidad argentina en su conjunto, en todas las áreas, es la más potente de habla hispana. Um, He dado clases y me reúno con grandes intelectuales en España. He dado clases, me reúno con grandes intelectuales, maestros en México, lo mismo en Chile, en Colombia, pero creo que la masa intelectual en general que hay en Argentina es la más potente que he encontrado en este tiempo. Um, y creo que si hubiera un esfuerzo de, de esta masa crítica intelectual argentina por crear sistemas un poco más generales y no tan territorialmente arraigados, aunque nazcan de esa territorialidad arraigada, no le tendríamos nada que envidiar a los esquemas teóricos y a los sistemas de pensamiento que en la universidad aprendemos que nos llegan de Estados Unidos o de Francia o de Alemania. Hay más potencia en lo que he encontrado en Argentina. Con esa ausencia, con esa carencia, les gusta mucho hablar de Argentina, ¿no? Centrarse en Argentina, en tal proceso argentino. Y está muy bien. Pero si sobre eso hicieran el esfuerzo de crear sistemas generales, sistemas un poco más universales, como lo hacen los franceses o los norteamericanos, eh, Argentina podría ser el gran centro irradiador teórico en muchas áreas de las ciencias sociales especialmente, porque evidentemente en literatura y otras áreas ya lo es, ¿no? Por derecho propio, pero también en el área de las ciencias sociales, y estaríamos estudiando sus textos, los textos de sus autores en las universidades del continente y del mundo. Eso es un poco lo que les puedo decir de lo que he visto en mi experiencia intelectual.